El océano Atlántico se extiende por más de 60 millones de millas cuadradas. Entre la costa occidental de África y las islas del Caribe se encuentra un vasto corredor de aguas abiertas utilizado durante siglos por barcos mercantes, exploradores y marineros que intentaban el largo cruce entre continentes. En invierno, el Atlántico central suele estar tranquilo, pero rara vez es predecible. Los vientos alisios soplan de manera constante de este a oeste. Durante siglos, estos vientos han llevado a los barcos de vela a través del océano desde las primeras rutas transatlánticas. Bajo la superficie, poderosas corrientes siguen sus propios caminos lentos, influyendo en el movimiento de cualquier cosa que flote en el mar. Para los navegantes que parten de las Islas Canarias, la ruta hacia el Caribe se considera uno de los pasajes más confiables en la navegación oceánica. Los vientos suelen mantenerse favorables y la distancia, aunque inmensa, es manejable para una embarcación bien preparada. Sin embargo, incluso en estas rutas establecidas, la sensación de aislamiento es total. Una vez que un barco se aleja lo suficiente de la tierra, no hay puntos de referencia ni ayuda inmediata si algo sale mal. Un solo barco puede navegar durante días sin ver a otro. Desde la cubierta de un pequeño velero, el horizonte forma un círculo perfecto. El agua se encuentra con el cielo en todas las direcciones, y la inmensidad del océano se vuelve difícil de medir. En enero de 1982, en algún lugar de esta ruta entre África y el Caribe, un hombre navegaba solo a través de esas aguas abiertas. Su nombre era Stephen Callejan. Stephen Callejan nació en Estados Unidos en 1952. Para cuando llegó a sus 20, ya tenía una fuerte conexión con el mar. Formado como arquitecto naval, estudió el diseño y la construcción de pequeñas embarcaciones. Su trabajo consistía en entender cómo los barcos respondían al estrés, cómo reaccionaban los cascos ante las olas, el viento y las largas distancias. Además de su formación técnica, pasó años navegando, muchas veces en solitario. La navegación en solitario se volvió cada vez más popular durante el siglo XX, a medida que las herramientas de navegación mejoraban y los barcos más ligeros hacían posibles los viajes largos. Aún así, cruzar un océano solo seguía siendo una tarea exigente. Requería preparación, conocimientos mecánicos y la capacidad de resolver problemas sin ayuda. Callejan se acercaba a la navegación con curiosidad y disciplina. No solo quería viajar por el mar, sino también entender cómo los barcos se comportaban en condiciones reales. Durante finales de los años 70 y principios de los 80 participó en varios viajes de larga distancia, incluso en eventos competitivos. Para el viaje que más tarde se volvería histórico, Callejan navegaba en un pequeño balandro llamado Napoleón Solo. La embarcación medía poco más de 21 pies de largo. Comparada con los grandes yates oceánicos, era modesta, pero había sido diseñada cuidadosamente para la resistencia y la eficiencia. El plan era simple. A finales de 1981, Callejan navegó desde la costa este de Estados Unidos hasta Europa. Después de pasar un tiempo allí, se preparó para el viaje de regreso a través del Atlántico. Desde las Islas Canarias, frente a la costa noroeste de África, los navegantes suelen aprovechar los constantes vientos alisios del noreste, que empujan las embarcaciones hacia el oeste, rumbo a las islas del Caribe. En enero de 1982, Callejan partió de las Islas Canarias solo a bordo del Napoleón Solo. Su destino era Antigua, un punto de llegada común para los navegantes que cruzan el Atlántico. El viaje comenzó con normalidad. Las condiciones del clima eran manejables y el barco funcionaba como se esperaba. Durante varios días, Callejan avanzó de manera constante sobre el agua abierta, guiado por los mismos vientos que los marineros habían utilizado durante generaciones. El océano a su alrededor permanecía amplio y vacío. Semanas después de iniciar el cruce, con miles de millas detrás de él y muchas más por delante, la rutina de la navegación oceánica continuaba casi igual que antes. Entonces, una noche en el Atlántico abierto, algo golpeó el barco. La noche del 29 de enero de 1982, Stephen Callejan navegaba solo en el Atlántico central. Su pequeño balandro avanzaba hacia el oeste impulsado por los vientos alisios. A esas alturas del viaje, llevaba varios días en el mar desde su salida de las Islas Canarias. La rutina de la navegación en solitario ya se había establecido. Callejan ajustaba las velas, observaba el clima y dormía en intervalos cortos,
despertando regularmente para revisar el rumbo del barco. Sin tierra a la vista y con poco tráfico marítimo en esa zona del Atlántico, el viaje había sido tranquilo. En algún momento de la noche, mientras descansaba bajo cubierta, esa calma terminó de forma repentina. Un impacto violento golpeó el casco. La fuerza de la colisión lo despertó de inmediato. El sonido venía desde debajo del barco, seguido por la sensación de agua entrando en la embarcación. Callahan subió rápidamente a cubierta para evaluar la situación. El océano alrededor estaba oscuro y vacío. No había nada visible en la superficie. La causa exacta de la colisión nunca fue confirmada. Más tarde, Callahan sugirió que el barco pudo haber golpeado una ballena u otro gran animal marino. En el océano abierto, estos encuentros son raros, pero posibles. Lo que sí estaba claro era el daño. El agua estaba entrando rápidamente en el casco. Dentro de la pequeña cabina del Napoleón Solo, la situación cambió en cuestión de minutos. La embarcación había sufrido una ruptura estructural por debajo de la línea de flotación. Las bombas y las medidas de emergencia no pudieron detener la inundación. El barco estaba tomando agua más rápido de lo que podía ser expulsada. Callahan comenzó a prepararse para abandonar la embarcación. Como muchos navegantes de larga distancia, llevaba equipo de emergencia a bordo. Entre estos objetos se encontraba una balsa salvavidas inflable. Mientras el nivel del agua subía dentro de la cabina, trabajó rápidamente para reunir los suministros más importantes. Recogió un pequeño kit de emergencia, herramientas de navegación y algunas provisiones que podían llevarse a la balsa. El tiempo era muy limitado. El barco estaba perdiendo flotabilidad. En la superficie oscura del Atlántico, Callahan infló la balsa salvavidas y la aseguró junto al barco que se hundía. La balsa era pequeña, diseñada solo como un medio temporal de supervivencia. Poco tiempo después, el Napoleón Solo ya no pudo mantenerse a flote. Callahan subió a la balsa con los suministros que había logrado rescatar. Momentos más tarde, su velero desapareció bajo la superficie del Océano Atlántico. El agua volvió al silencio. Donde minutos antes navegaba una embarcación funcional, ahora solo quedaba una pequeña balsa inflable flotando sola en el mar abierto. Stephen Callahan estaba ahora a miles de millas de tierra. Y el viaje a través del Atlántico había cambiado por completo. Cuando Napoleón Solo desapareció bajo el Atlántico, Stephen Callahan quedó solo en una pequeña balsa salvavidas inflable. La balsa medía aproximadamente 6 pies de ancho. Su suelo de tela descansaba directamente sobre el agua, sostenido por tubos inflables que formaban el borde exterior. Encima, una pequeña cubierta podía levantarse para ofrecer protección limitada contra el viento y el sol. La balsa había sido diseñada como equipo de emergencia para marineros que abandonaban un barco. Su propósito era mantener a una persona con vida hasta que llegara el rescate. No estaba pensada para sobrevivir durante largos periodos en el océano abierto. Ahora, Callahan no tenía otro refugio. Dentro de la balsa estaban los suministros que había logrado reunir en los pocos minutos antes de que su barco se hundiera. El más importante era un pequeño kit de emergencia guardado en un contenedor flotante, un tipo de equipo común en muchas embarcaciones oceánicas. El contenedor incluía varios objetos esenciales, bengalas para señalizar barcos, un pequeño botiquín de primeros auxilios, equipo básico de pesca, un manual de supervivencia y algunos dispositivos de desalinización conocidos como destiladores solares. Estos dispositivos eran herramientas simples de plástico diseñadas para convertir agua de mar en pequeñas cantidades de agua potable utilizando el calor del sol. También había una cantidad limitada de comida de emergencia empaquetada. Callahan examinó cuidadosamente todos los suministros. Todo lo que tenía debía ser comprendido y preservado. El océano se extendía hasta el horizonte en todas direcciones, y no había forma de saber cuándo, o si, aparecería otro barco. Los primeros días se dedicaron a organizar la balsa y su contenido. El equipo debía asegurarse para no perderse durante las olas o tormentas. La propia balsa también requería inspección constante. Pequeñas perforaciones o fugas podían volverse mortales en mar abierto. Callahan revisaba las costuras y las cámaras inflables con regularidad, realizando pequeñas reparaciones cuando era necesario. La balsa derivaba continuamente. Sin velas ni motor, solo se movía según el viento y las corrientes.
Durante el día, el sol se reflejaba intensamente sobre el agua. Por la noche, el cielo se oscurecía por completo, iluminado únicamente por las estrellas. El tiempo comenzó a perder su estructura habitual. Callaghan estableció rutinas para manejar la situación. Cada día inspeccionaba la balsa, revisaba sus suministros y controlaba el equipo usado para recolectar agua potable. Cuando las tormentas pasaban por la zona, también lograba recoger pequeñas cantidades de agua de lluvia. La comida se racionaba cuidadosamente. Las raciones de emergencia estaban diseñadas para durar poco tiempo, y Callaghan sabía que no lo sostendrían indefinidamente. Desde el principio comprendió que tendría que encontrar nuevas fuentes de alimento. El equipo de pesca ofrecía una posibilidad. Al principio, los intentos fueron inciertos. La balsa flotaba sobre aguas profundas donde los peces no siempre aparecían cerca de la superficie. Pero el océano también albergaba vida que, en ocasiones, pasaba bajo la balsa. Los primeros días se dedicaron a aprender a sobrevivir en ese nuevo entorno. Todo debía hacerse desde el estrecho suelo de la balsa. El equilibrio era limitado y el más mínimo movimiento podía hacer caer el equipo al agua. Incluso las tareas simples requerían cuidado. Sobre él, el cielo seguía su ciclo normal de luz y oscuridad. Debajo, el Atlántico avanzaba lentamente hacia el oeste impulsado por los vientos alisios. Callaghan permanecía solo en la pequeña balsa, rodeado por el océano abierto. El equipo de supervivencia le había dado tiempo. Lo que hiciera con ese tiempo determinaría cuánto podría seguir con vida. En el océano abierto, el desafío más inmediato para una persona a la deriva es el agua dulce. El cuerpo humano puede sobrevivir semanas con poca comida, pero la deshidratación puede volverse mortal en pocos días. Stephen Callaghan lo sabía bien. Entre los suministros que logró llevar a la balsa había varios pequeños dispositivos de desalinización llamados destiladores solares. Cada uno estaba hecho de plástico transparente. Flotaban sobre el océano y utilizaban el calor del sol para evaporar el agua de mar. El vapor se condensaba en el interior y se convertía en agua potable. El proceso era lento. Cada dispositivo producía solo pequeñas cantidades de agua al día. Callaghan los desplegó de inmediato. Flotaban junto a la balsa, sujetos por finas cuerdas. Cada día los revisaba con cuidado, recogiendo las pequeñas cantidades de agua acumuladas y racionándolas con precisión. La lluvia se convirtió en otra fuente importante. Cuando las nubes se acumulaban y las tormentas pasaban sobre el océano, Callaghan utilizaba recipientes y trozos de plástico para capturar tanta agua como fuera posible. Incluso lluvias breves podían proporcionar varias tazas valiosas de agua dulce. La comida, sin embargo, era un problema diferente. Las raciones de emergencia que había rescatado eran limitadas. Consistían principalmente en galletas comprimidas de supervivencia diseñadas para proporcionar energía en pequeñas cantidades. Desde el principio, sabía que no durarían mucho. La pesca se volvió necesaria. El kit de emergencia incluía anzuelos y líneas simples, pero pescar desde una pequeña balsa en aguas profundas era difícil. Al principio, los intentos no dieron resultados. Los peces pasaban bajo la balsa, pero no siempre se acercaban al cebo. Con el tiempo, Callaghan empezó a experimentar con distintos métodos. Utilizó piezas de equipo flotante como señuelos y cambió la profundidad de la línea. Poco a poco, pequeños peces comenzaron a aparecer cerca de la balsa. Algunos eran atraídos por la sombra que producía la cubierta. Otros llegaban por los restos de comida que caían al agua. La primera captura exitosa marcó un punto de inflexión. Un pez sacado del Atlántico era más que una comida. Era la prueba de que el propio océano podía ofrecer sustento. Con un pequeño cuchillo del kit de supervivencia, Callaghan limpió el pez cuidadosamente y lo comió crudo. El pescado crudo proporcionaba calorías y humedad. En los días siguientes, la pesca se convirtió en parte de la rutina diaria. Algunos días lograba varias capturas. Otros días no conseguía ninguna. Peces más grandes a veces rodeaban la balsa, aunque capturarlos requería más fuerza y equipo del que Callaghan tenía. Los peces voladores también jugaron un papel inesperado en su supervivencia. Durante la noche, algunos saltaban fuera del agua y caían accidentalmente dentro de la balsa. Cuando eso ocurría, se convertían en comida inmediata. Atrapar,
Limpiar y comer peces exigía disciplina. La energía debía conservarse y nada podía desperdiciarse. Incluso los restos se utilizaban como cebo para futuras capturas. La rutina se volvió esencial para sobrevivir. Cada día seguía una estructura similar. Callaghan revisaba los destiladores solares, inspeccionaba la balsa en busca de daños, intentaba pescar y controlaba el limitado equipo que tenía a su alrededor. Siempre que era posible, registraba observaciones en un pequeño cuaderno. Mantener esta rutina servía para algo más que las necesidades físicas. En aislamiento, la mente puede derivar igual que una balsa en mar abierto. Establecer orden dentro del día ayudaba a conservar la concentración y la claridad. Los días pasaron. Luego semanas. El Atlántico seguía moviéndose bajo la balsa, arrastrándola lentamente hacia el oeste. Stephen Callaghan continuaba con vida gracias a una cuidadosa gestión del agua, la comida y la energía. Pero sobrevivir en el océano requería más que alimento. También exigía comprender hacia dónde podía estar derivando la balsa. Aunque Stephen Callaghan había perdido su velero, no había perdido por completo su capacidad para observar dirección y posición. Entre los objetos rescatados del Napoleón solo antes de hundirse había un pequeño sextante y una guía de navegación de supervivencia. Estas herramientas permitían estimar la posición midiendo el ángulo del sol sobre el horizonte. El método requería paciencia y cálculos cuidadosos, pero ofrecía al menos una idea general del movimiento en el océano. Dentro de la balsa, el espacio era limitado y las condiciones inestables. Las olas la movían constantemente, haciendo difíciles las mediciones precisas. Aún así, Callaghan intentaba realizar observaciones siempre que podía. Medía la altura del sol y comparaba los datos con las tablas de navegación que llevaba consigo. A partir de estos cálculos podía estimar la latitud y la dirección aproximada de la deriva. Los resultados no eran exactos, pero sugerían un patrón. La balsa parecía desplazarse gradualmente hacia el oeste bajo la influencia de los vientos alisios y la corriente ecuatorial del norte, que fluye desde el Atlántico Oriental hacia el Caribe, transportando objetos flotantes a grandes distancias. Saber esto ofrecía cierta orientación, pero no resolvía el problema del rescate. Callaghan también tenía equipo de señalización. El kit de emergencia incluía bengalas diseñadas para atraer la atención de barcos o aviones. Sin embargo, eran pocas y solo podían usarse si un barco aparecía lo suficientemente cerca. Ocasionalmente, barcos lejanos cruzaban el horizonte. Desde la baja posición de la balsa, era difícil detectarlos con anticipación. Sus siluetas aparecían pequeñas y a menudo desaparecían entre las olas. Cuando alguno entraba en su campo de visión, Callaghan intentaba señalar con espejos reflectantes, agitando objetos o preparando bengalas. Pero la distancia seguía siendo un obstáculo. Los grandes barcos del Atlántico seguían rutas establecidas, y una pequeña balsa entre las olas era extremadamente difícil de ver. En varias ocasiones, barcos pasaron sin cambiar su rumbo. Cada vez que esto ocurría, la balsa volvía a su silenciosa deriva. Durante el día, el sol dominaba el cielo. Por la noche, la navegación por estrellas era posible en teoría, pero el movimiento de la balsa y las nubes frecuentes hacían difícil obtener lecturas fiables. Callaghan continuó registrando estimaciones de posición y dirección siempre que las condiciones lo permitían. Estas notas formaban un mapa aproximado del movimiento de la balsa. El patrón sugería un progreso lento hacia el Caribe. Pero la velocidad de la deriva era incierta. Las corrientes cambiaban, las tormentas alteraban la dirección y la balsa no tenía forma de controlar su rumbo. Ya habían pasado semanas desde la noche en que el barco se hundió. Las herramientas de navegación ofrecían conocimiento, pero no reducían la distancia hasta la tierra. Mientras tanto, el desgaste físico de la vida en el mar comenzaba a acumularse. Después de varias semanas en la balsa, los efectos físicos de la exposición constante al océano comenzaron a hacerse evidentes. La dieta de Stephen Callaghan consistía casi por completo en pequeños peces y raciones de emergencia limitadas. Aunque el pescado proporcionaba proteína y algo de humedad, la cantidad era irregular. En los días sin pesca, la ingesta de comida caía drásticamente. Con el tiempo, su peso corporal comenzó a disminuir. La exposición al agua salada creó nuevos problemas.
El suelo de la balsa descansaba directamente sobre la superficie del océano. Las olas a menudo pasaban por encima de los bordes, empapando la ropa y la piel. La humedad constante combinada con la sal provocó dolorosas llagas en las piernas, la espalda y las zonas donde el cuerpo permanecía apoyado durante largos periodos. El movimiento dentro de la balsa seguía siendo limitado. Era imposible ponerse de pie, y la mayoría de las tareas debían realizarse sentado o encorvado. Con el tiempo, los músculos comenzaron a debilitarse por la falta de uso. El sol también era una presencia constante. Durante los días despejados, la luz reflejada en el Atlántico intensificaba el calor dentro de la pequeña balsa. Incluso con la cubierta levantada, la sombra era incompleta. La exposición prolongada afectaba la piel y los ojos, mientras la deshidratación seguía siendo un riesgo constante a pesar del agua producida por los destiladores solares. El equipo requería atención permanente. La balsa inflable era vulnerable a objetos afilados, espinas de peces y el desgaste continuo. Con el tiempo aparecieron pequeñas perforaciones que tuvieron que repararse con parches adhesivos del kit de emergencia. Cada reparación era crucial. Incluso una fuga menor podía reducir lentamente la flotabilidad. El aislamiento generó otro tipo de presión. Callaghan no tenía comunicación con el mundo exterior. Ninguna señal de radio llegaba a la balsa y no había otras voces alrededor. Los días se medían solo por el amanecer y el atardecer. Los cambios del clima reemplazaban las referencias habituales del tiempo en tierra. Para mantener la concentración mental, continuó escribiendo notas y observaciones siempre que podía. Registrar las corrientes, el clima y el éxito de la pesca ayudaba a organizar cada día. Aún así, la incertidumbre permanecía. Ninguna señal clara de tierra aparecía en el horizonte. Los barcos cruzaban ocasionalmente aguas lejanas, pero nunca lo suficientemente cerca para notar la pequeña balsa entre las olas. El Atlántico continuaba su lento movimiento hacia el oeste. Dentro de la balsa, el cuerpo humano comenzaba a mostrar el costo de la supervivencia. Mientras la balsa seguía derivando hacia el oeste a través del Atlántico, las condiciones del entorno se volvieron cada vez menos predecibles. Sistemas de tormenta atravesaban la región sin previo aviso. Desde la baja posición de la balsa, Stephen Callaghan solo podía ver el clima acercarse cuando las nubes comenzaban a oscurecer el horizonte. Los vientos se intensificaban rápidamente, levantando olas que hacían subir y caer repetidamente la pequeña balsa. Durante las tormentas, la cubierta de la balsa ofrecía solo una protección limitada. La lluvia a veces proporcionaba agua dulce, lo cual seguía siendo muy valioso. Pero los fuertes vientos también amenazaban la estabilidad de la balsa y del equipo que flotaba a su alrededor. Los destiladores solares podían soltarse si no estaban bien asegurados, y las líneas de pesca debían recogerse para evitar que se enredaran bajo la balsa. Dentro de la balsa, Callaghan esperaba a que los sistemas de tormenta pasaran. Entre una tormenta y otra, el océano volvía a un patrón más tranquilo. Largas marejadas se movían lentamente bajo la balsa. A veces, la superficie del agua se volvía lo suficientemente clara como para revelar vida debajo. En ocasiones aparecían tiburones. Varias especies de tiburones oceánicos suelen investigar objetos flotantes. La balsa atraía su atención de vez en cuando. Grandes siluetas se movían bajo la superficie, rodeando lentamente antes de desaparecer en aguas más profundas. Aunque rara vez atacaban la balsa, su presencia aumentaba la sensación de vulnerabilidad. La pesca continuaba cuando las condiciones lo permitían. Algunos días las capturas tenían éxito, otros días no. Cada jornada requería el mismo control cuidadoso de energía y recursos. Para entonces, la fuerza física de Callaghan había disminuido notablemente. Tareas que antes eran simples ahora exigían mayor esfuerzo y concentración. El paso del tiempo comenzó a volverse difícil de medir. Los días se mezclaban entre sí mientras se repetían las mismas rutinas: revisar los destiladores, reparar el equipo, pescar cuando era posible y observar el mar que lo rodeaba. El horizonte permanecía igual, una línea ininterrumpida donde el océano se encontraba con el cielo. Aún así, la balsa seguía moviéndose. Según las estimaciones de navegación de Callaghan, las corrientes lo estaban llevando gradualmente hacia la región del Caribe. Semanas habían pasado desde la noche en que su velero se hundió.
En algún lugar más allá del horizonte occidental, existía tierra. Después de derivar por el océano Atlántico durante más de 2 meses, la balsa de Stephen Callejan finalmente entró en aguas más cercanas a las islas del Caribe. Para entonces, habían pasado 76 días desde el hundimiento del Napoleón solo. Su condición física se había debilitado considerablemente. Había perdido peso y moverse dentro de la balsa requería cada vez más esfuerzo. Aún así, continuó con las rutinas de recolectar agua y pescar siempre que era posible. A principios de abril de 1982, la balsa derivó hacia zonas de pesca cercanas a la isla de Guadalupe. Pescadores locales que trabajaban en el área notaron la pequeña balsa inflable moviéndose lentamente sobre el agua. Cuando se acercaron, descubrieron a un hombre dentro que llevaba semanas a la deriva. Callejan estaba extremadamente debilitado, pero consciente. Los pescadores lo subieron a bordo de su embarcación y lo llevaron a tierra. Poco después recibió atención médica. La balsa que lo había mantenido con vida durante todo el viaje quedó atrás. La deriva que había comenzado en medio del Atlántico finalmente había terminado. La supervivencia de Stephen Callejan se convirtió en un caso documentado en la historia marítima. Más tarde escribió un relato detallado, Adrift, 76 Days Lost at Sea, donde describió los métodos, las rutinas y el equipo que le permitieron sobrevivir. Su experiencia mostró tanto la resistencia del cuerpo y la mente humana como la enorme e indiferente escala del océano abierto. El silencio regresó al Atlántico, dejando solo la inmensidad del agua y el registro de una extraordinaria resistencia.